Hoy día es lunes 9 de diciembre, hermanos. Lunes 9 de diciembre. El título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, confirmen si se ve o no se ve la presentación, hermanos, hermanas. A ver, Sí al- está. sí se ve, ¿no? Entonces ahí está el título. Dice Jesús y el Padre. Hermanos, que estamos estudiando en esta semana acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos dé sabiduría, Espíritu Santo, para poder entender. Vamos a guiarnos con lo que es la palabra del Señor. Muy bien. Entonces, hermanos, hay un texto bíblico que así inicialmente quería compartirlos con ustedes, hermanos, antes de leer la lección de escuela sabática. Encontró en el internet Deuteronomio 6:4. Siempre hacemos mención de esta oración que hacen los judíos, el Shema, los israelitas hacen su oración. O sea, seguían por Deuteronomio 6:4 y más, ¿no? Los demás textos. Pero en especial Deuteronomio 6:4. Ellos repiten, ¿no? Cada día, no sé si en la mañana y en la tarde también, repiten, ¿no? Esta oración. Entonces, dentro de esta oración está, pues, este versículo 6:4, Deuteronomio 6:4 dice. Oye Israel, dice, ¿no? Oye Israel, escucha Israel, ¿no? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto no es lo que estamos estudiando en esta semana, ¿no? Que Dios es uno, ¿no? Eso dice la Biblia, ¿no? Hermanos, no me crean a mí. Yo no soy nadie. Mis opiniones, mis comentarios, no tienen ningún valor. Hoy también, pues, los comentarios y opiniones de otras personas tampoco no tienen ningún valor. Lo que tiene valor es lo que dice la Biblia. ¿Está bien, hermanos? Entonces, guiémonos por lo que es. Mi intención mía, hermanos, no es yo dar mi idea, mi pensamiento, sino yo, así como ustedes, trato de entender lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a Dios, no? Y esta oración que lo hacen los judíos israelitas, que era el pueblo de Dios, ¿no? En la mañana, en la tarde, ¿no? Repetían eso, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no es dos, no es tres, sino uno es, dice, uno es. Eso, hermanos, dice la Biblia, no lo digo yo, ¿no? Yo no soy nadie ni nada para opinar o decir alguna idea, no, no. Sino simplemente yo trato de entender lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ahí participen, hermanos, en base a la palabra del Señor, ¿no? Ya, bueno, y esto mismo, hermanos, se repite en el Nuevo Testamento. O sea, el Señor Jesucristo enseña eso mismo. Shema le dice nuestra oración. Entonces, vamos a ver lo que dice en el Nuevo Testamento respecto a lo que Dios es uno, ¿no? Dice, el gran mandamiento, con este título está en la versión de Reina Valera, ¿no? Dice así, ¿no? En Marcos 12, 28 en adelante, vamos a leer así, dice así. Y llegándose, dice, uno de los escribas, pues aquí el participante es un escriba, en este caso, ¿no? Jesús está predicando y ahí aparece un escriba, está viendo, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? Como los saduceos no creen, ¿no? En la resurrección, hacen preguntas y Jesús responde, pues, ¿no? Y el escriba está ahí, hermanos, un líder religioso del pueblo judío, escriba, que conoce perfectamente las escrituras, que en ese tiempo de Jesús, pues era el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces dice aquí, y llegándose uno de los escribas, dice que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Entonces este escriba pregunta al Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces Marcos 12:29 continúa, ¿no? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, dice aquí.
¿Cuál es ese primer mandamiento? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí está. El mismo Señor Jesucristo está mencionando que Dios, el Señor uno es, no es dos, no es tres, no. Un solo Dios tenemos, ¿no? El Señor Jesucristo es lo que dice. Ese es el primer mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y continúa, ¿no? En esta conversación con el escriba, continúa, ¿no? Dice así. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice, ¿no? El Señor Jesucristo está hablando, ¿no? Entonces, hermanos, el escriba le dijo, ¿no? Bien, maestro, le dice, verdad has dicho. O sea que el escriba no acepta o confirma, bueno, dice, está muy bien lo que has dicho, ¿no? Al Señor Jesús le está diciendo, lo que has dicho, ¿no? Que uno es Dios, ahí está recalcando, hermanos, mira, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, ahí está, hermanos, miren, ¿ah? El escriba también está confirmando lo que ha dicho Jesús, que Dios es uno, que uno es Dios, no son dos, tres, no tenemos tres dioses, sino tenemos un solo Dios y no hay otro fuera de él, no hay otro Dios fuera de él, ese único uno, un Dios, ¿no? Que dice. Y el 12:33 estamos leyendo el libro de Marcos, ¿no? Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de todo el alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, más, más, dice, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Lo importante es el amor hacia nuestro Dios y hacia nuestro prójimo. Eso es lo más importante que todos los sacrificios, holocaustos que se puedan hacer. Entonces, hermanos, en el versículo 34, Marcos 2:34 dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice, o sea, ahora Jesús ve que el escriba ha respondido sabiamente también, hermanos. Le dice, ¿qué le dice Jesús al escriba? No estás lejos del reino de Dios, le dice, no estás lejos. Y hermanos, ahí la gente que está viendo dice, no, aquí, y ya ninguno osaba preguntarle, hermanos. Ya nadie le pregunta, porque toda pregunta que hacían les da respuesta el Señor Jesucristo. Bueno, eso, hermanos, para mostrarles lo que dice la Biblia. No, no es lo que yo digo, hermanos. Por favor, eso yo quiero recalcar. Así que yo no soy nadie, no hay por qué em, cuestionarme, diría así, ¿no? Porque yo no tengo ninguna opinión ni nada, sino estoy leyendo lo que dice la Biblia, estoy tratando de entender lo que dice la Biblia, hermanos, aquí está muy claro que Dios es uno. Ahora, si hay que discutir, alguien quiere discutir, discútale a Dios. Ya, pues. Entonces, eso es lo que estamos estudiando aquí en la lección de escuela sabática. No queremos que alguien crea aquí divisiones, ¿no es cierto? Que yo esté formando algún grupo o algún otro grupo, y como siempre ha habido a lo largo de la historia del Señor Jesús, siempre se dividía en dos, ¿no? Muy bien, hermano Marcelino, sí, vamos a entrar en la lección. Hermano Marcelino, por favor. Bien, hermano, buenos días con todos, hermanito. Ayer no pude estar porque teníamos un trabajo en la iglesia, teníamos que pintar la casa del Señor, estaba un poquito descuidado, pero ya lo culminamos. Bien, hermanitos, el tema es bastante aleccionador y muy difícil para entender. Nosotros somos humanos. Dios mismo dice, así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Dios es sublime, Dios es espíritu. Hay unos
misterios que no entendemos, nuestra mente humana, el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Y exactamente lo que es referente a Dios, inclusive ni siquiera el nombre de Dios es Jehová, el tetragramatón. Es muy posteriormente han forzado a la Biblia a poner Jehová, Yahvé, bueno, pero el nombre de Dios verdadero es el tetragramatón. La J, la H, B corta, la B, W corta, y no tenía vocales para expresarlo. Pero por causa del pecado, los seres humanos nos hemos olvidado cómo se pronuncia, pero los investigadores han ido a Israel, han buscado una sinagoga, la más antigua, y se han acercado al hombre más viejo de esa sinagoga y le preguntaron: hemos venido desde lejos, queremos saber el nombre de vuestro Dios. Y aquel anciano dijo: nosotros livianamente no invocamos nuestro Dios, no levantamos fácilmente, porque es muy sagrado. Pero por cuanto han venido de tan lejos, a solamente conocer cómo se pronuncia el nombre de nuestro Dios, voy a decirlo, dijo. Levantó su toga arriba, se cubrió la cabecita, levantó las dos manos arriba y dijo algo así como Joshua o Yahua. Y cuando la señora White dice: ojalá que vuestras oraciones, cada uno de vuestras respiraciones sea una oración, está diciendo cuando Jesús a través de Pablo dice: orad sin cesar, que inclusive usted y yo estamos vivos al pronunciar el nombre de Dios. ¿Cómo respira? ¿Viste? Entonces, muy posteriormente en las traducciones de la Biblia aparece Jehová, pero cuando se está refiriéndose a Deuteronomio 6:4 está diciendo de esta manera: oye Israel, Dios, nuestro Dios, uno es. Y el versículo anterior, en el capítulo del mismo libro 4, versículo 35 y 39, habla de la siguiente manera. 35 dice: a ti te fue mostrado para que supieras que Jehová, acá dice Jehová, no, es la traducción muy moderna, Dios es uno, que no hay otro fuera de él. Y el 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Dios, nuestro Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, no hay otro. Entonces, la palabra Trinidad ha sido introducida a las Biblias modernas a la fuerza, no en la Biblia en realidad, sino en los comentarios. Por ejemplo, en esta Biblia dice la Santísima Trinidad. Bueno, nunca existe en la Biblia Trinidad. Tu teléfono es inteligente. Donde está la aplicación Biblia, escribe y Trinidad, nunca va a aparecer. Y en lugar de ello aparece la deidad. Estas cosas es importante investigar con humildad. Que Dios nos bendiga, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Voy a entonces entrar de lleno aquí en la lección de escuela sabática que dice así. Bueno, voy a leer, hermanos, ¿no? Y comentemos, preguntemos también, hermanos. Preguntémonos, yo también hago preguntas. Fuimos creados por Dios, hermanos, para tener una relación personal con Él. Esto, hermanos, habíamos comentado la clase anterior, ¿no? Esto de la armonía que debe haber, ¿no es cierto? Armonía, ¿no? En este caso, la relación, ¿no? Entre el ser humano y Dios, y entre seres humanos debía haber armonía. Entonces, cuando crea Dios, ¿no? Al ser humano, entonces para tener una relación personal con él, o sea, Dios se relaciona con sus hijos, con Adán y Eva, eso es importante, ¿no? Una relación. La relación también, pues, hermanos, es muy importante, ¿no? Es muy importante en todo el sentido de la palabra. Si alguien tiene problemas, tenemos problemas, hermanos, es porque
no sabemos relacionarnos con nuestros prójimos, o si tenemos problemas con Dios es porque no sabemos relacionarnos también pues con Dios, hermanos, ¿no? Entonces la relación es importante. Si tengo problemas en el trabajo es porque no sé relacionarme con mis colegas o con los clientes. Bueno, entonces es importante la relación, hermanos, ¿no? Entonces aquí hay una relación vertical que debemos tener con Dios y una relación horizontal con nuestro prójimo. Ahí están los 10 mandamientos también. Los 4 primeros no es para tener una buena relación, obedecerlo, ¿no? Los 4 primeros mandamientos para tener una buena relación con Dios. Y los 6 últimos mandamientos es para tener una buena relación con nuestro prójimo, hermanos, ¿no? Entonces, aquí el comentario nos dice, fuimos creados por Dios para tener una relación personal con Él, o sea, con Dios. Esto está ahí en Génesis 1, 26 y 27. Vamos a leer lo que dice la Biblia, hermanos. Palabra de Dios, ¿no? Dice así. Génesis 1, 26 dice así. Y dijo Dios, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió o creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo crió o creó, ¿no? Varón y hembra los crió o creó, ¿no? Muy bien, hermanos, ahí está la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, y estamos leyendo el versículo 26 y el 27. Ahora, cuando un estudiante, o sea, nosotros como estudiantes, queremos entender lo que hemos leído, entonces nos preguntamos, pues, ¿no? Y dijo Dios, ¿no? Dios, mira, aquí está diciendo que dijo Dios. ¿A quién dijo Dios? ¿No? Hagamos al hombre a nuestra imagen, está diciendo en plural, ¿no es cierto? Hagamos al hombre. Dijo Dios. Recuerden que hemos leído que Dios es uno solo. Dice, dijo Dios. ¿A quién dijo, no es cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, ¿no? Conforme a nuestra semejanza, ¿no? Y señoré en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, ¿no? Y en todo animal que se arrastra, ¿no? Sobre la tierra. Así que, hermanos, aquí repite y dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y, hermanos, ese es el texto bíblico. Entonces, estamos hablando de relación también, pues, hermanos, relación. Y justamente aquí, hermanos, pues nos ha creado Dios. Y esto es importante también, hermanos, resaltar. No pensemos como muchos supuestos científicos dicen, hermanos, de que nosotros venimos del mono o de alguna célula, algo, ¿no? Empezó a evolucionar, ya, y así, poco a poco empezó a formarse como hombre, ¿no? Y después del mono viene el hombre, así. Eso es lo que creen los evolucionistas, ¿no? La evolución, esa es la teoría, ¿no? Pero aquí la Biblia dice de frente que el Señor nos ha hecho directamente al ser humano, Adán y Eva, y nosotros que somos sus hijos, y aquí prácticamente está diciendo que nos ha hecho como su imagen. ¿Qué cosa es eso de imagen, hermanos? Y también está diciendo conforme a su semejanza, a la semejanza, ¿no? De Dios. Mira, a su imagen y a su semejanza. Y al crear al ser humano, entonces a Adán y Eva, y, y por supuesto a nosotros también, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros seamos los mayordomos, los administradores, los que puedan, pues, controlar, dirigir, no sé, dominar.
¿no? ¿Quién? Toda la creación, hermanos. Entonces pone en las manos de Adán y Eva, del ser humano, para poder señorear a quienes, a los peces que hay pues en el mar, en el agua, las aves que hay en los cielos, las aves que hay en la tierra y también los animales que se arrastran pues sobre la tierra. Entonces, ahí está repitiendo que Dios nos ha creado, pues a su imagen, somos imagen. Entonces, no podemos estar pensando de que nuestro Dios pueda tener 3 manos, 4 manos, 5 manos, no sé, como muchos se imaginan así, o varias cabezas, no sé, así se imaginan a Dios. Pero nosotros somos pues imagen. ¿Qué es pues eso de imagen? Ahora, si uno tiene su hijo, alguien de repente no creo que espere que su hijo tenga pues 3 manos, 4 manos, 5 manos. Ahora, mi hijo tiene 5 cabezas, va a decir. No, pues igual que nosotros, somos nuestros hijos, son nuestra imagen, nuestra semejanza, hermanos. No, así es. Entonces Dios nos ha creado, ¿no? A su imagen y a su semejanza, hermanos, ¿no? A su semejanza. Entonces, ahí no debe haber dudas, ¿no? Bueno, entonces, pero aquí, hermanos, pues somos hijos de Dios. Ahí está la relación de padre a hijo, la relación de padre a hijo, hermanos. Importante, ¿no? Muy bien, entonces, hermanos, ahora continúa aquí, ¿no? En lo que la lección dice. Sin embargo, a causa del pecado, hermanos. Sin embargo, a causa del pecado, dice, hermanos, esa relación, hermanos, de padre a hijo, ¿no? En la creación de Adán, hijo, y ahí está Dios el Padre. Esa relación, hermanos, fue radicalmente interrumpida. Ahí está el problema. Cuando la relación no funciona, hermanos, ahí, entonces, miren, entonces ahí hay problemas. Y entonces el pecado, ¿no? Rompe esa relación, pues, ¿no? De padre, hijo, de Adán con Dios, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Podemos ver el impacto inmediato, hermanos, de esta ruptura en la historia del jardín del Edén. Pues eso está, hermanos, en Génesis 3, 7 al 9. Se rompe esa relación. La pregunta nos dice, ¿no? Aquí, después de leer Génesis 3 7 al 9 dice, ¿cómo revela, o sea, cómo muestra esto, estos versículos, la ruptura que causó, pues, hermanos, el pecado? El pecado. Ahora, otra pregunta dice, ¿qué significa el hecho de que fue Dios quien buscó a la humanidad y no a la inversa, hermanos? Aquí nos está ya indicando que Dios es el que busca al ser humano y no es a la inversa, que el hombre busca a Dios, no. Bueno, son preguntas, pero antes hay que leer lo que dice Génesis 3 7 al 9. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Recuerden, hermanos, que Lucifer, disfrazado de la serpiente, a través de la serpiente, le habla a Eva, que estaba sola, separado de su esposo, el esposo dónde estaría, y estaba en el lugar peligroso donde está el árbol que Dios le había dicho que no me vas a comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí se aparece la serpiente, o sea, el diablo, y le dice, con que Dios te ha dicho que no comas de los frutos de estos árboles. Y Eva, pues, no, empieza a conversar, ¿no? Con el enemigo, ¿no? Ella tal vez habrá pretendido defender a Dios, ¿no? O vencerle al enemigo. Pero, hermanos, cayó pues Eva. Así que nosotros no pretendamos vencerle al enemigo con nuestras fuerzas, hermanos. Entonces, Eva dijo, no, podemos comer, solamente nos ha prohibido de esto, porque si comemos de este árbol vamos a morir, así ha dicho. No vas a morir, le dicen, ¿no? Sino que ¿sabes por qué te ha dicho eso? Porque si tú comes vas a ser como Dios, vas a ser sabia, y así, vas a saber el bien y el mal, tus ojos se van a abrir. Entonces, pues, Eva cayó, pues, no en la tentación. Tomó el fruto, comió. Dicho y hecho, hermanos, pues ahí dice la Biblia en el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ¿no?
Bueno, en este caso también, pues hermanos, Eva ofreció el fruto cuando aparece Adán, le da a comer también el fruto. Adán, pues, viendo ya que su esposa está perdida, ¿no? Él también echó suerte con su esposa, ¿no? Para perderse, ¿no? Con su esposa. Y comió también, pues. Entonces fueron abiertos, pues, los ojos de ambos, no sé, aparentemente estaban, pues, mejor, digamos, después de haber comido el fruto, aparentemente, y conocieron que estaban desnudos. Aquí aparece el primer problema, se dan cuenta que estaban desnudos. ¿Mm? Entonces, ellos conocían pues el bien, ¿no? Todo. Pero ahora llegan a conocer el mal. Entonces, el diablo utiliza, ¿no? Entre verdades y mentiras, ¿no? Ahí para engañar. Entonces, se dan cuenta que están desnudos, hermanos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿no? Entonces, para tapar su desnudez, hermanos, hojas de higuera, ¿no? Cósenlas. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre, dice, entre los árboles del huerto. Entonces, hermanos, cuando se rompe esa relación, en este caso de padres a hijos, en este caso Dios el Padre y Adán y Eva, pues hijos, se rompe, hermanos, por aquí estamos viendo, ¿no? El pecado, la tentación que puso Satanás y tomó mala decisión Eva y también Adán y se rompió la relación. Cuando se rompe esa relación, o sea, ya cuando se ha pecado, se ha desobedecido el mandato de Dios, hermanos, ¿qué viene? Entonces uno se esconde, no quiere manifestarse porque tiene, pues uno empieza la vergüenza, tantas cosas, ¿no? Que hoy en día, pues los psicólogos conocen, ¿no es cierto? Problemas psicológicos que hay, ¿no? Hoy en día el mundo. Entonces, el problema es de que se ha desobedecido a Dios, por eso uno está escondido. Roba el ratero también está escondido, pero después ya cuando su corazón es duro, ya no le importa, se muestra tal como es. O alguien ha cometido adulterio, digamos, una esposa, ¿qué hace? Está escondido, pues, ¿no? Tiene vergüenza por lo que ha hecho eso, ¿no? Ya, y entonces después de repente su corazón se vuelve duro, ya descarado y sigue haciendo esas cosas hoy en día en este mundo, ¿no? Bueno, entonces ahí está. El pecado que hace rompe esa relación, pues hermanos, ¿no? La desobediencia. Se esconden de la presencia de Jehová detrás de los árboles se esconden. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, dice, ¿no? La Biblia, ¿dónde estás tú? Claro, Dios sabe dónde está, pues sabe dónde estamos, qué pensamos, sabe todo. Pues, si un pelo se nos cae de la cabeza, del cabello, un cabello se cae, hermanos, pues el Señor sabe, ni siquiera nosotros nos damos cuenta, Él sabe todo. ¿Y por qué le pregunta, ¿dónde estás tú? Hermanos, esto es para reflexionar. Siempre Jesús también hizo esas preguntas. No parecen que está de más, pero es para que se dé cuenta de la situación en la cual está Adán y Eva, ¿no? Para reflexionar. Bueno, nosotros también nos estaría preguntando hoy día dónde estamos, o sea, cómo está nuestra situación respecto a nuestra relación con Dios, ¿no? Bueno, el comentario dice, hermanos, así, la intención de la deidad, miren, hermanos, aquí en el comentario está usando la palabra deidad, ¿no? O sea, porque es un solo Dios, ¿no? La intención de la deidad era ofrecer sanación, ¿no? Entonces, la intención de Dios, hermanos, es que sane pues esa relación, ¿no? De Adán y Eva. Entonces, ofrecer sanación a toda la humanidad poniendo fin pues a esa brecha causada por el pecado, a esa ruptura, a esa separación, ¿no? Causada por el pecado. Aunque toda la humanidad no aceptara lo que él ofrecía, pues, ¿no? Y es así hoy en día, pues no toda la gente acepta, ¿no? Eh, resolver este problema, esta ruptura, ¿no? Esta relación entre Dios y el ser humano. Para restaurar esta relación, hermanos y hermanas, un miembro de la deidad dice, entonces aquí está haciendo mención, sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Tres personas, eh, ¿no? Y ahí está, es un solo Dios, son tres dioses, sino un solo Dios. Un miembro de la deidad dice, se hizo humano, pues no. Entonces, el verbo, hermanos, como dice
Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo, ¿no? Y en el versículo 14 dice, se hizo carne y habitó entre nosotros manifestando la gloria de Dios. Bueno, la Biblia dice eso, ¿no es cierto? Vamos a ver. Está en Juan 1:14 y vamos a leer hasta el 18, ¿no? Y tal vez añadimos el versículo 1 donde dice en el principio era el verbo. Pues el verbo es la palabra, o sea que en el principio, así como lo conocemos, hermanos, aquí en la tierra a Jesús, con carne y huesos, no existía antes así. O sea, la preexistencia desde la eternidad, o sea, el Señor Jesús que lo conocemos acá en la tierra de carne y hueso, nació de Adán y Eva. Él era el verbo estaba con Dios. El verbo, pues, es el que se hace carne. Pero dice la Biblia eso, pues, ¿no? Y aquel verbo dice justamente en Juan 1:14, fue hecho carne, dice, fue hecho carne, ¿no? Entonces encarna esa palabra, la palabra de Dios, ¿no? La palabra o el verbo que está con Dios y que es Dios también, ¿no? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, ¿no? Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Entonces vemos la gloria, ¿no? De Dios a través del Hijo, del único Hijo o el unigénito del Padre, dice ahí, ¿no? Así, ¿no? La palabra del Señor. Continuamos, ¿no? Juan dio testimonio de él, ¿no? Juan dio testimonio de él, o sea, Juan el Bautista, ¿no? Y clamó diciendo, este es el del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Bueno, da alusión pues a la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, que antes estaba como el verbo, como la palabra, ¿no? Dios que estaba con Dios y era Dios. Porque de su plenitud, también dice, ¿no? Aquí, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Hermanos, aquí de repente este versículo nos hace ver de que de Dios tomamos todo ser humano, creyente y no creyente, tomamos pues de Dios. La vida misma que vivimos viene de Dios. Ahora, todo, toda la gracia también, ¿no? Que es que Jesús nos da la solución al problema del pecado, el perdón, también tomamos pues del Señor, ¿no? Porque la ley por Moisés fue dada, ¿no es cierto? Utiliza Dios a Moisés para darnos la ley, dice así, más la gracia y la verdad, o sea, esa misericordia de salvarnos, perdonarnos, esa verdad, viene por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Fue hecha, dice. Y en el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, dice, el único Hijo que está en el seno del Padre, o sea, el Hijo es el que está en el seno del Padre, a través del Verbo, eso es lo que decimos, ¿no? Que está con el Padre. Entonces, el que está en el seno del Padre, Él le declaró, o sea, lo manifestó, pues en esta tierra. Por eso Jesús dice, no, el que me ve a mí, ve al Padre. Yo no digo nada de mí, sino lo que el Padre pone palabras en mi boca, eso nomás hablo. Y lo que estoy haciendo, milagros, yo no estoy haciendo, sino es el Padre que está en mí, Él es el que hace, ¿no es cierto? Entonces hay esa unidad, ¿no es cierto? Entonces, que está, dice, en el seno del Padre, el Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró o lo manifestó, ¿no? Bueno, el comentario dice, como resultado, la humanidad ha recibido la plenitud y la gracia divinas. Sí, claro. Entonces, hermanos, recibimos de Dios todo, porque, hermanos, a pesar que ha entrado el pecado, hermanos, en este mundo, pero la comida, por ejemplo, ¿de dónde viene? Es de Dios, hermanos. ¿Acaso te está dando el presidente o el científico, el rey? ¿Quién te da la comida, hermano? La comida nos da Dios. Si no hubiera lluvia, hermanos, no habría nada de comida, todos moriríamos de hambre. ¿Quién nos da, no, el oxígeno para poder respirar y vivir, hermanos?
¿Quién nos da? ¿El gobierno? ¿Quién nos da, hermanos? No, nos da pues Dios. Dios nos da todo. Todo nos da Dios. Nos da el cuerpo que tenemos, el espíritu que tenemos, todo, la plenitud. Y nos da también pues la salvación, el perdón. Entonces, de ahí que el comentario y la Biblia dice, ¿no? Que tomamos de él, ¿no? Gracia sobre gracia, ¿no? Como resultado, la humanidad ha recibido la plenitud y las gracias divinas. Esto es lo que Jesús vino a compartir, hermanos. Vino a declarar la gloria de Dios, hermanos. O sea, nos mostró su carácter del Señor Jesucristo como ser humano, nos muestra el carácter de Dios, para que la relación rota, esa relación que se rompió, hermanos, allá en el Edén, ¿no? Por el pecado se rompió. La pregunta del millón Sí. a todos los que estamos acá en esta plataforma de Zoom, ¿cómo es? ¿Dios es tres o uno? La Biblia dice, la palabra de Dios dice uno, pero habla, hagamos el hombre, mi padre y yo somos uno, y les voy a mandar el consolador para que esté con ustedes. ¿Cómo se entiende hasta ahora? No, hasta desde ayer no estoy entendiendo eso. Bueno, O sea, en pocas, a ver, una aclaración al respecto a mis mm, pensamientos que tengo, ¿no? muy bien. Hermanos, miren, lo que hemos leído inicialmente, ¿no es cierto?, en Deuteronomios y también en Marcos, ¿no? El Señor confirma que Dios es uno solo. Entonces eso no lo podemos negar ni discutir eso. ¿Está bien? Está claro. Hermano, Ya. Ahora, termino, hermanito. Termino esto después, hermano. Y la Biblia hace mención a tres personas, no tres dioses, sino tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el Señor Jesús también al final dijo, no vayan a ser discípulos y al que cree, bautícenlos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es uno solo, pero hay tres personas, no hay tres dioses. Cuando vemos a Jesús como Dios, es el mismo Dios, el Padre, ¿no es cierto? Que se ha encarnado como el Hijo, se manifiesta. Y cuando se habla del Espíritu Santo como Dios, no es el mismo Dios, es el mismo Padre, es el mismo Hijo, ¿no? Porque es un solo Dios. Entonces, sí, con eso se aclara, ¿no? Porque si no, vamos a estar. Sí, sí, hermano Hermano, Celso, querías decir algo. Hermano Celso, sí, estaba queriendo. sí, sí, hermano. Tal vez en forma paralela nos puede aclarar o comprender, porque es divino, de edad es divino, alto, nosotros somos humanos. Y en 2:24 de Génesis dice, marido y mujer será uno. Ahí tal vez con esto nos puede entender, hacer entender, porque somos humanos terrenales. Ahora sí, allá, como dice 29, creo que dice, todas las cosas, no, Deuteronomio pertenece a Dios, las cosas que están para nosotros está bien, pero más allá no podemos. Ahora, completamos esto tal vez, 32:9 de Salmos, David dice, ¿hasta cuándo no entenderéis? ¿Hasta cuándo seréis como, creo que dice, como caballo, mulo, dice, sin entendimiento? Dice, eso te debes pasar con nosotros también, hermano. Gracias, hermanos. Muy bien, hermanos. Ahí están los comentarios, hermanos. hermano, Bueno, allá. Sí, hermana, por favor. sí, yo también quería hacer un comentario. Bueno, más bien quería hablar algo que dice la Biblia respecto, es que a veces de verdad que nos cuesta entender, o sea, la Biblia nos habla de repente bastante clara, pero aún así nos cuesta entender y más aún nos cuesta explicar. Por eso yo ayer preguntaba, ¿cómo esto de que Jesús es Dios, pero a la vez trata a Dios como el Padre? Eh, Voy a leer un versículo que está en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí habla de Jesús como la sustancia, habla como la imagen misma del Dios, del Dios invisible, porque nosotros a Dios no lo vemos, dice que a Dios nadie le ha visto, salvo el Hijo, ¿cierto? Que es Dios. Dice, la imagen misma de su sustancia. Es una frase de la Biblia que aparece aquí donde les leí. Dice, en este versículo se refiere a que Jesucristo es la representación física y espiritual del Padre Celestial y comparte su carácter divino. El versículo completo dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra, como leí hace un momento. Los dos primeros capítulos de Hebreos tienen como objetivo demostrar que Jesús es eterno, inmutable y supremo en su autoridad. En otras palabras, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento es en realidad Dios mismo. Gracias, Manuel. Alcanzando, ¿no? El título de la semana, por ejemplo, el título de la semana dice el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayer hablamos del Padre, no me quedó claro. Hoy día estamos hablando del Hijo, de Jesús, tampoco está quedando claro. Y mañana seguro hablaremos del Espíritu Santo, tampoco va a quedar claro. Entonces, hermanos, hay que afinarnos, hay que orar más para que el Espíritu Santo realmente nos haga entender, ¿no? Muy bien, Hermano, sí hay tiene. una, se llama, a ver, igual que lo del pecado, hermano, no podemos entender cómo el pecado pudo entrar en el cielo, donde todo es santo, donde habita Dios. Eso se llama el misterio de la iniquidad, porque no podemos entenderlo. Dice Dios que los misterios son de Dios, ¿cierto? Y lo revelado es para los hombres. Está también el misterio de la piedad, que se refiere justamente a esto, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No lo podemos entender a cabalidad. Sabemos sí que Dios es uno y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios mismo, ¿cierto? Son tres personas en uno, se podría decir, como hablaba el hermano Celso que decía hace un momento, ¿cierto? De que, por ejemplo, el matrimonio son una sola carne, asimismo, el Espíritu Santo, Jesús, Dios, son una sola carne, es una sola persona. Es difícil entender, hermano, más aún para mí explicarlo, pero entender sí de que Jesús y el Espíritu Santo son Dios mismo. O sea, no, cuando lo separamos, ya como seres aparte, estamos hablando de una Trinidad, y la Iglesia Adventista no habla de Trinidad, habla de deidad. Muy bien, hermanos. Bien, gracias, hermanos. Sí, la hermana leyó este texto bíblico, aquí yo abro la Biblia, Hebreos, ¿no? Hebreos, y ahí, hermanos, se está explicando de repente para Raúl quiere entender, ¿no? De todas maneras, como él mismo dijo, pues uno tiene que investigar, estudiar, experimentar tal vez también, ¿no? Muchas cosas para poder entender. Debe haber ese deseo, ¿no? Entonces dice aquí, dice que Dios, hermanos, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, o sea que Dios usaba como instrumento, hermanos, para hablar a nuestros padres antiguos, los profetas, sobre todo del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, Dios, ¿qué usa? ¿Qué instrumento usa para manifestarse a las personas? Los profetas, ¿no? Como instrumento lo usa. En estos postreros días, o sea, en nuestros días, hermanos, en los días de nuestro Señor Jesús, ¿no? En estos postreros días nos ha hablado por quién, por medio de quién, ya no del profeta. ¿Qué instrumento va a utilizar?
nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, ¿quién es el Hijo? Al cual constituyó, dice, heredero de todo. Entonces, hermanos, en esta tierra vemos al Hijo de Dios, ¿cierto? De carne y hueso, nace de la Virgen María, de José, ¿no es cierto? Muere, así como nosotros, ¿no? De carne y hueso, vamos a la muerte en algún momento de vejez o por consecuencia del pecado, ¿no? Entonces, pero aquí el Hijo, eh, es un ser humano, el carpintero, ¿no es cierto, Señor Jesús? Entonces, Él es constituido como el heredero de todo, ¿no? O sea, miren, papá y mamá se mueren, dejan la herencia, los hijos tienen que repartirse. En este caso, hermanos, nuestro hermano mayor es Jesús, heredero de todo. Para nosotros también hay herencia, pues, hermanos. Entonces, ahora, está aclarando aquí que a través del Hijo, ¿no? Que es usado como un instrumento para mostrarse Dios, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces, a través de la palabra, Dios creó pues el universo, de su palabra, que se encarnó la palabra que es Jesús, de quien estamos hablando. El cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, Jesús, ¿qué cosa es? El resplandor de la gloria de Dios. Aunque era humano de carne y hueso, pero nos muestra su carácter, su gloria, la gloria de Dios, que es justo y que es misericordioso o amor, ¿no? Entonces, Él muestra eso, ¿no? Lo que es Dios, su carácter de Dios en esta tierra como ser humano. Y la misma imagen de su sustancia. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿quién es? Es la misma imagen de su sustancia de Dios. La misma imagen de sus... Y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Bueno, Él es la palabra, pues, y sustenta a través de su palabra, ¿no? Sustenta también, pues, ¿no? La existencia del universo y de esta tierra, ¿no? Habiendo hecho la purgación o la purificación o la limpieza, ¿no? De nuestros pecados por sí mismo. O sea, Dios a través de Jesucristo nos limpia nuestro pecado, nos purifica, nos lava. ¿Y ahora dónde está? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora Jesús se fue al cielo y está sentado ahí, ¿no? A la diestra de la majestad, está intercediendo por nosotros, ¿no? En el cielo, ¿no? Llegó nuestro hermano mayor, ¿no? Abrió camino y llegó ahí. Y nosotros estamos siendo animados por el Señor para que sigamos sus pisadas. Ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Hecho tanto más excelente que los ángeles, dice, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre de ellos, dicen. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y hoy te he engendrado y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. Bueno, continúa, pero lo que estamos destacando, hermanos, es que Dios utilizó como instrumentos a los profetas para hablar a nuestros padres. Y en estos posteriores días, ¿a quién utilizó? Dice, al Hijo, ¿no? Quien ha sido constituido heredero de todo y por él mismo también fue hecho todo el universo. Bien, sí, alguien quería participar, hermano. Buenos días, buenos días. Buen día, hermano. Bueno. En el mismo Hebreos 1, podemos leer los capítulos 4 hasta el 14, ¿no? Pero voy a leer solamente unos cuantos, donde habla de la superioridad sobre los ángeles. ¿Quién es esa superioridad, no? Nuestra hermanita ya leyó el Hebreos 1, 2 hasta el 3, ¿no? Donde nos habla de nuestro Señor Jesucristo y Dios. Acá yo al menos entiendo que son tres deidades, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que tienen un solo pensamiento, es
hay una Es unidad. un solo Dios, hermanita, es un solo Dios. La Shema dice, oye Por eso Israel, Jehová tu es Dios es uno, uno una solo. unidad, ¿no? Entonces acá nos dice en el 4, ¿no? Hecho tanto superior a los ángeles. ¿Quién fue hecho superior a los ángeles, no? ¿Cuánto heredó más excelso, excelente nombre que ellos? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? ¿A cuál de los ángeles, no? Jamás. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él será a mí mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es el primogénito de Dios? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de equidad, es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Bueno, acá podemos ver, ¿no? Es quién es nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios, Amén, ¿no? amén. Muy bien. Hermano, ¿puedo decir algo? Perdón, Sí, sí, hermanita. es que Vamos antes a de que ir, el pasemos, tiempo nos ha ganado. Sí, hermanita. sí, un segundito. Lo que pasa es que Jesucristo, hecho hombre en la humanidad, es mayor que todos los hombres. Y a eso se refiere cuando es hecho mayor que todos los hombres. Cristo como hombre ya es mayor que todos los hombres. Pero aquí mismo en Hebreos, un poquito más arriba, hermano, si me puede, en Hebreos 1.8, si me puede subir un poquito, 1.8, dice, más al Hijo, refiriéndose a Cristo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí está hablando de Jesucristo, hablando de Jesucristo como Dios. A ver, una cosa, es un solo Dios, no sé cómo explicarlo, es un solo Dios. Y yo entiendo que la hermana dice claramente, Dios se hace hombre para que podamos verle, para que podamos conocerle, ¿ya? Y el Espíritu de Dios que se mueve por todas partes y mora en nuestro corazón, pero es un Dios, no sé cómo explicarlo, de verdad, hermano, me cuesta muchísimo explicarlo, pero es Ujú. uno solo. Muy bien, hermanos. Bien, gracias, Hermano, hermanos. Ahora justo, sí, sí, hermanos, el tiempo nos ha ganado. Si puntualmente alguien dice ya no comente mucho, hermanos, sino al grano, hermanito, por favor, participe. Hermano Justo, buenos días. Apreciados Buen día, hermanos, buenos buen días. día. Soy el hermano Víctor, un asiduo oyente de este hermoso programa. Solamente de repente corroborar a lo que ya están indicando algunos hermanos. Hay un solo Dios y realmente no estamos entendiendo en su plenitud. Uno de los hermanos indicó de que debemos orar. Creo que eso hace falta, pero para entender recurramos a algunos ejemplos objetivos. Por ejemplo, la materia se expresa o se manifiesta de tres maneras, ¿no? Estado sólido, líquido y gaseoso, pero es materia. El capítulo 2 de Génesis, verso 24, ya lo ha expresado el hermano.
La mujer y el varón cuando se unen en matrimonio, uno es. Otro, los objetos que Dios ha creado se expresan en 3 dimensiones: largo, altura y profundidad. El tiempo, por ejemplo, uno solo es, pero se expresa de 3 maneras: pasado, presente y futuro. Entonces, hermanos, yo creo que con estos ejemplos más vamos a entender de que solamente tenemos un Dios, y de eso, de repente no lo estamos entendiendo, pero lo tenemos que aceptar que es así, la palabra de Dios. Creo que tantas evidencias lo estamos leyendo a través de las escrituras y es claro lo que nos indica. Oremos, hermanos, bastante para poder en su real dimensión y plenamente entender lo que Dios se manifiesta, se revela a la humanidad. Nada más, hermano, justo Muy bien, gracias. bien, bien. Y felicitaciones, hermano Víctor, ¿no? Que está participando con nosotros. Gracias, hermano. Voy a concluir dando lectura a la lección rápidamente, hermanos, por el tiempo. Aquí nos dice, ¿no? Que el Señor Jesucristo vino a declarar la gloria de Dios, a manifestar la gloria. ¿Para qué, hermanos? Para que la relación rota por el pecado, hermanos, pudiera ser pues restaurada. O sea, esa relación rota pudiera ser restaurada, hermanos, ¿no? Así nos dice el comentario, hermanos, pues sí, eso es cierto, ¿no? Al menos para quienes estuvieran dispuestos a aceptar por fe lo que se les ha ofrecido en Cristo Jesús. Por lo menos esta relación rota se arregla, ya no está rota con los que aceptamos a Cristo Jesús, ¿no? Y los que no lo aceptan, sigue la relación rota, pues, ¿no, hermanos? Qué maravillosa esperanza, hermanos, se vislumbra para nosotros en estos textos. Aquí hay más textos, hermanos, y ahí habla de la esperanza. Vamos a ver. En el principio era el verbo, dice Juan 1:1 y 2 vamos a leer. En el principio era el verbo, en el principio, o sea, la preexistencia, hablamos del Señor Jesús como el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Este era en el principio con Dios, dice, ¿no? El verso 2. En el Juan 5:16, 18 dice, y por esta causa, dice, los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué causa, hermanos? Le perseguían a Jesús, el pueblo, su propio pueblo. ¿Por qué le perseguía? Y todavía procuraban matarle, hermanos. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, el problema era que ellos tenían sus tradiciones, no, aparte del mandamiento de Dios, y ellos pensaban que Jesús estaba rompiendo el mandamiento de Dios el sábado, pero estaba rompiendo sus tradiciones. Claro, no vale pues los mandamientos que el hombre pone, entonces no vale, pues lo que vale es el mandamiento de Dios, no lo que nosotros aumentamos o disminuimos, eso no tiene ningún valor. Los judíos pues lo consideraban a Jesús como que estaba desobedeciendo el día de sábado, ¿no? Pero en el fondo no era así. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, dice, ¿no? Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, hermanos. Entonces, ahí vemos, ¿no? Que Jesús, no estando en esta tierra, era pues el mismo Dios, pero en carne, ¿no? En carne y hueso. Bueno, entonces por eso también querían matarlo a Jesús. No entendían, ¿no? No entendían como ahora de repente no logramos entender algunas cosas y entonces renegamos y queremos matar de repente, ¿no? Ese ya es un deseo satánico, ¿no? Entonces a veces suele suceder eso, ¿no? En ese tiempo querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque no lo reconocían a Jesús, pues, ¿no? Como que era el mismo Dios, ¿no? Que ha venido a esta tierra, ¿no? Y también pensaban que estaba desobedeciendo el día sábado, ¿no? Pues estaban renegando, pues, ¿no? Bueno, Juan 6:69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así dice, hermanos, la Biblia en Juan 6:69, ¿no?
nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, ahí Pedro, los apóstoles, ¿no? Dicen eso, ¿no? Creemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el que tenía que venir, tú eres el Hijo de Dios viviente, ¿no? Unos lo reconocen, otros no. Juan 10:30, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, ¿no? Su presencia como hijo en esta tierra, hermanos. Él dice, yo he venido para que tengan vida. Entonces es el objetivo, ¿no? O sea, que Dios se manifestó para darnos vida a través de su Hijo Jesús. Es el testimonio de Dios, pues hermanos, ¿no? Hay otros pasajes bíblicos que yo les doy testimonio de que ustedes no tengan la vida. Yo les doy la vida eterna y esa vida eterna está en mi Hijo. El que tiene a mi Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene, no tiene pues vida eterna, ¿no? Entonces, aquí está aclarando este texto, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, ¿no? Es lo que los judíos querían hacer con Jesús, y lo han hecho, ¿no? Yo he venido para que tengan vida, entonces Jesús vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Yo y el Padre uno somos, y aquí está recalcando también esa unidad, hermanos. Yo y el Padre, o sea, Jesús y el Padre son uno. El verbo estaba con Dios, hermanos. En el principio era el verbo y estaba con Dios, y el verbo era Dios también. Pues yo y el Padre, dice, uno somos, son un solo Dios, ¿no? Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Miren lo que Tomás dijo de Jesús, ¿no? Lo reconoce a Jesús como es el mismo Dios. Por eso él, me imagino a Tomás, el que dudaba, no, si no veo, no creo. Y cuando se presentó Jesús lo vio, entonces ahí me imagino que se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. Lo adoró, pues, ¿no es cierto? ¿No? Lo adoró. Entonces, ahora, dice en los comentarios, en Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otro, hermanos, ¿no? Sin embargo, como hijo encarnado que se despojó a sí mismo, Filipenses 2:7 dice eso, ¿no? Del ejercicio de sus prerrogativas, Cristo, hablando de su existencia en la tierra como hombre entre los hombres, podía referirse a su posesión de la vida como un don de Dios. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Claro, Dios, entonces, o sea, el Señor Jesucristo, no, también es divino porque es el mismo Dios, ¿no? Que se manifiesta pues a través del Hijo, no que sean dos, sino el Señor Jesús mismo dice, yo y el Padre uno somos, no somos dos, sino somos uno solo, dice, yo y el Padre, eso es lo que afirma el Señor Jesucristo, ¿no? Hemos leído el texto bíblico, ¿no? Dios no fue reconocido, dice, por la humanidad. Este es un comentario. ¿Y dónde dice eso? En Juan 17:25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Dice así la palabra de Dios que, hermanos, por falta de conocimiento, entonces uno mantiene esa relación rota. Pero Jesús, ¿de dónde viene? Viene pues del Padre, ¿no es cierto? Entonces, yo te he conocido, por eso dice, claro, como el Hijo nos enseña eso. Por lo tanto, envió a su único Hijo, dice Juan 9:4, 16:5. Vamos a leer, dice, conviéneme obrar las obras del que me envió. Jesús está diciendo, no, conviéneme, o sea, me conviene obrar pues, las obras del que me envió. O sea, tengo que ser obediente y hacer las cosas Padre que me envió. Dice. Entre tanto Un que el día dura, último alcance, mi ya, hermano. ya, Sabes que ya, el ya. hermano Víctor abrió mi mente, pareciera, ¿no? ¿Cómo se llama? Familia. Se dice familia, ¿no es cierto? Uno. Pero esa familia está compuesto papá, mamá, hijo. Ya está. Es un conjunto, pero es uno. Ahora, cuando dijo el tiempo, pasado, presente, futuro.
es el tiempo, un tiempo, uno, pero está compuesto de tres partes. Entonces, cuando digo Dios, ¿qué es Dios? Ah, Dios es espíritu, pero está compuesto de tres, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Y más o menos ya 99.9% estoy entendiendo esta mañana. Muchas gracias, hermanos. Participen siempre. Muy bien, hermanos. Vamos a Amén. continuar y vamos a tratar de concluir la lección, hermanos. Entonces, dice también, más ahora voy al que me envió. O sea, Jesús vino del cielo y se va al cielo otra vez, ¿no? Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Bueno, ese es el texto bíblico, ¿no? Eso hemos estudiado también, ¿no? Para que el Padre pudiera ser conocido, dice, ¿no? Bueno, en el contexto del cosmos, hermanos, un ateo escribió, dice, en nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, no hay ningún indicio de que venga ayuda de otra parte para salvarnos de nosotros mismos. Bueno, un ateo, el que no cree en Dios, dice, hay un ateo que dice eso. No, ahora no hay ayuda. ¿Quién nos va a salvar? Ni nosotros, de nosotros mismos, ¿quién nos va a salvar? Dice el ateo. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué enseñanza bíblica, dice aquí, qué enseñanza bíblica, no, qué enseñanza bíblica, qué enseñanza bíblica, dice, no, hay un sonidito, hermanos, estoy apagando un micro, no se está escuchando bien, pero vamos a ver, hermanos. ¿Qué enseñanza bíblica demuestra lo erróneo de esa aseveración de este ateo, ¿no es cierto? De que quién me va a salvar de mí mismo, dice ese ateo, ¿no? Entonces, esto está diciendo que enseñanza bíblica demuestra lo erróneo de esa aseveración. Entonces, ahí termina nuestra lección de escuela sabática. Tal vez alguien estaba queriendo participar, bueno, ya. Bueno, sí, por favor, puntualmente, hermanos, ya el tiempo nos ha ganado y nos han pasado ya mucho tiempo. Disculpa, Hermanito, hermano. por favor, Ok. sí, sí. ¿Se escucha? Hola. Sí, sí, se Sí, sí, escucha. se escucha. Bien, hermanito. Mire, la Biblia es claro. Nosotros somos humanos y los humanos tenemos la mente muy pequeñita. Es como un niño, estaba en la playa. Tenía un balde en la mano izquierda y en la mano derecha tenía un cucharón de servir sopa. Y estaba llenando las aguas del mar a su balde y alguien le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el niño dice, quiero llenar todas las aguas del mar aquí y lo voy a secar, dice. Esa es nuestra condición. Dios es inmensamente grande, inmensamente todopoderoso y es espíritu. Nosotros somos carnales, finitos, nuestra mente pequeñita. ¿Cómo vamos a entender a Dios que es un misterio? Y nosotros somos una criatura muy pequeñita. Solamente el sol, que lo vemos a lo lejos, es grande. Pero si tuviera un huequito adentro, ¿cuántas tierras entrarían? No son 1000, son 1.380.000 tierras entraría el sol. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero el sol es enano frente a otros soles. Pero la palabra de Dios dice Romanos capítulo 1, versículo 20, de esta manera. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Dios nos da sabiduría para entender, pero cuando somos humildes, creemos y entendemos. Pero si somos orgullosos, lo que nosotros pensamos, eso es la verdad. Pero no debería ser así. Que Dios nos bendiga, hermanos. Muy bien, hermanitos, nos vamos a despedir por el tiempo. Mañana continuamos estudiando más preguntas. Participen, hermanos. Oremos, hermanos. Querido Padre, gracias, Señor, porque estamos estudiando tu palabra. Tú eres el autor de la Biblia, Señor, has inspirado con tu Espíritu Santo, Señor, haznos entender todo aquello que es necesario entender, como dice nuestro hermano Marcelino,
Nuestra mente es no pequeña, Señor, frente a la inmensidad, Señor, de la sabiduría de tu mente, Señor, como que eres nuestro Dios, nuestro Creador. Pero, Padre Santo, tú permite que podamos entender y no podamos confundirnos al estudiar tu palabra, Señor, sino que tengamos el conocimiento claro, correcto, Padre, como tú quieres. Te suplicamos todos tus favores y bendiciones, Padre, te pido por cada uno de tus hijos que están en esta sala. Por favor, Padre, derrama tu bendición para que hagamos tu obra en este día. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga.